quiero presentarte la tercera parte de esta radio tan curiosa por todo, por lo poco común que es, por esa serigrafía del sector Roces número 2 que tanto hemos estado trabajándola, para saber si verdaderamente era una dirección de correo o era un modelo de radio. Pues efectivamente, es un modelo de radio porque ya he encontrado, bueno, más bien lo ha encontrado mi amigo Javier, en patentes, esta información que complementa muy bien a las otras que habíamos puesto, y en ella dice que este tipo de receptor le llama su creador, su inventor, puesto entre comillas, Antonio Fernández, lo pone como modelo o marca sector Roces. Bien, vamos a ver un poco más cómo era su patente, el dibujo que él asoció para patentar esto. Como puedes ver, él lo que hizo fue poner una lamparita en serie con lo que es el sector de alimentación. Ya hemos dicho que este aparato se alimentaba de tensión continua del sector, es decir, de la red. Ya en Barcelona, Madrid tuvieron al principio corriente continua. Es la única posibilidad de existencia de este aparato. Luego se cambia a alternar y esto no vale para nada. Y la patente no es nada, no sé cómo dejaron patentar esto. Bueno, la cosa es que entramos en la continua con positivo por donde pone el E en su patente. Yo creo que él lo pone eso como entrada, ¿no? Luego pasa por la bombilla y la bombilla ya va al filamento. El filamento tiene en derivación un potenciómetro, de tal forma que me permite a mí variar la tensión que tiene ese filamento, desde lo que puede ser, si yo llevo el punto variable de ese potenciómetro, lo llevo a un extremo derecho, estoy poniendo en corto el filamento, es decir, estoy metiendo 0 voltios. Este hemos dicho que no es el esquema que tiene mi receptor, este es el esquema de su patente. Pero hay una cosa que yo sí quiero que veas. Bastantes, youtubers, seguidores, me han dicho que la bobina iba a placa, y efectivamente, míralo, como en su patente, un extremo de la bobina va a placa. Pero además, hay otra curiosidad. Nosotros dijimos que este, por lo menos el mío, no tiene toma de antena. Y no tiene toma de antena porque lo que usa él como antena, y vuelvo a insistir, por lo menos en el receptor que él patentó, es el sector, el hilo, digamos, conductor que lleva la corriente continua del alumbrado a este receptor, que en este caso es el que pone él como S-. Si tú sigues la línea del S-, ves cómo después, a través de un condensador, eso va a la bobina y también a la placa. Por lo tanto, es normal que no tenga una banana hembra de antena. Y los tanteos que yo hice es con una bombilla de 130 voltios y 15 vatios. Eso da una resistencia de 1126 ohmios. Pero luego las medidas no fueron muy de acuerdo a eso, Pero en fin, o sea, es un primer tanteo que yo hice que, como verás, es muy similar a lo que hace en este caso Antonio Fernández Roces. Cogemos la tensión, la pasamos por la intensidad, que ya digo que es el que casi verdaderamente la pasamos por la bombilla, que es el elemento que regula bien la intensidad, y después ya en forma de potenciómetro atacamos a esos dos resistencias que ponéis de 100-100, que es, digamos, las resistencias equivalentes de los filamentos de las dos chupetes que yo tengo. Entonces, ese fue un primer montaje que yo hice, pero no me dio muy buen resultado. Entonces, veremos escenas y secuencias que unas están hechas con este tipo de alimentación y otras, en cambio, están hechas con serie, como lo puedes ver. Como ves ahí, a alguien le puede sorprender que yo pongo como tensión 70 voltios. Bueno, porque tengo una fuente de alimentación de 70, dependiendo de qué posición ponga un conmutador, 70 u 80 voltios más o menos. Lo demás ya es clásico, es poner todo ese circuito serie, o sea, el potenciómetro de 500 y los dos filamentos en serie de las lámparas del chupete. Son lámparas que, como es un chupete, pero la intensidad que les está atravesando es 50 miliamperios. Son del tipo 1U4, la 3V4, bueno, de esa serie miniatura que iban para receptores de baterías o alimentados a la corriente, pero generalmente con una pila gorda de 1,5 voltios para filamentos. Son los chupetes que habitualmente hago en todo este tipo de radios. Bien,
Pues ese es como lo hice al final, quedó así, pero además esa resistencia que viene ahí de 500 ohmios, le puse una fija, ya no recuerdo de qué valor, porque para conseguir intensidades más idóneas. Entonces tiene no solamente la de 500 fijos, sino otra en serie le puse. Y ahora vamos a ver tanteos, secuencias, cosas que hice. ¿Para qué? Para convertir ese receptor que no era un receptor a reacción en un receptor a reacción. ¿Y en qué primer esquema me basé? En el que vas a ver ahora. Como puedes ver, este es un receptor a reacción, pero quiero que te fijes un detalle. De la placa de esta primera triodo, ahí, bueno, ese tiene cátodo, el mío, ya sabes que esa lámpara no tiene cátodo, la que yo uso, es el chupete. Entonces sale una bobina. Esa bobina, digamos, va directa a lo que es el transformador de baja frecuencia. Y donde se unen bobina y transformador de baja frecuencia, tengo un condensador variable que me va a masa, que es el que de alguna forma me regula la reacción. Y ese es el primer montaje que intenté hacer. Y vamos a ver cómo me empezó a funcionar. Como hemos dicho, vamos a cambiar el circuito. Lo que vamos a hacer es un aparato de reacción que tiene una bobina de unas 80 espiras y otra de unas 15. Entonces vamos a medir los parámetros de la bobina de 80 espiras. Lo hemos conectado y ahí lo tienes. Son 0,12 milihenrios, estamos hablando del orden de 120 microhenrios con una resistencia de 1 ohmio. Luego hay otra más pequeña, evidentemente, que es la de reacción, que es el devanado de reacción, que tiene unas 15 espiras. Estoy aprovechando una bobina que ya tenía hecha en otro receptor. Entonces, con esta bobina es la que vamos a probar. Mira, he transformado el circuito y ahora, bueno, pues estoy alimentando, verás que aquí hay montones de hilos, y estoy alimentando el filamento de la lámpara que voy a poner ahí, que es un chupete a 3,6 voltios, y después tengo ahí puesta la alta tensión que viene de esta otra fuente que hice en su momento, que puesto ahí dará unos 90 voltios en vacío para luego ser unos 80. Pero lo que me está aconteciendo es que, mira, en cuanto le meto esto, me está consumiendo un poco. Y yo creo que no me tenía que consumir un poco. Lo que voy a hacer ahora es dar un repaso al circuito por cuál es la causa por la cual me está consumiendo antes de poner la lámpara. Cuando ya pongo la lámpara veremos cuál es su comportamiento. O sea, la idea es una sola lámpara, que sería aquí el triodo, y después ya sacaré de ese transformador que tengo de relación 1 a 5, lo voy a sacar y ya lo tengo puesto el LEPI, el amplificador transistorizado. Bueno, pues ahora lo que tengo que quitar es este consumo que no me gusta nada. Voy a ver dónde sale ese consumo, a ver si es lógico o no lógico. Yo creo que no lo es. Sin tener la lámpara no tenía por qué haber ese consumo. En este momento he unido el negativo de los 80 voltios o 90, dependiendo si está en vacío o no está en vacío la fuente, con el positivo del filamento. Y ahora no sé por qué ves ahí hay ese es positivo de filamento, y la otra banana o pinza, el cocodrilo es el negativo. Pero en ese momento me mete consumo. O sea, hay algo ahí y eso no voy a ver y voy a analizar a ver si es correcto. El ruido venía, entre otras cosas, de ahí, que se me había ido, digamos, lo que es la masa del amplificador, se me había ido de donde voy a tomar la señal, y de ahí venía. Ahora el ruido es mucho más pequeño, pero sí que es verdad, y todavía se me mantiene, que tengo un consumo. Y tengo que ver de dónde viene este consumo. Para ver ese consumo, he desoldado la bobina de sintonía y el condensador de reacción. Y ya no me queda más que el condensador de sintonía. Es el único que me queda ya ahí. Y a ver si ahí soy capaz de quitar. Si quito eso, a ver si, porque todavía, como ves, me está consumiendo la alta. Entonces me estoy un poco liando, no tengo claro qué es lo que hace que esto me esté dando un consumo. Bueno, voy a verlo. Mira, me está mosqueando muchísimo ese consumo que tengo en alta. Ahora le he quitado ya todo, he desconectado hasta la resistencia esa de 1,52 megas
que luego va la grilla. He quitado todo, he dejado aislado totalmente. Bueno, me queda esto. Ahí va, me queda esto, mira. Que no me sirve para nada en este momento. ¿Lo ves? Bueno, no sé si lo ves porque no estoy enfocando. Aquí me queda un hilo. Va a ser ese hilo. Ay, qué rollo. Lo voy a desconectar. Es este. Más que desconectar lo voy a cortar. Y a ver si quito ya. Efectivamente, unos condensadores de filtro que tenían del esquema antiguo, están aquí, son los que me producían el consumo que yo tenía en alta. Verás, ahora le voy a tocar. ¿Ves? Y teóricamente son estos condensadores. Bueno, me ha hecho desmontar todo. Nunca, bueno, no es que nunca hubiera supuesto que estuviesen mal, pero ahora lo que voy a hacer es volver a montar todo lo que carga de alguna forma en ese lado que he quitado. He quitado todo y, digamos, todo lo que iba ahí está quitado. Entonces, con cuidado lo vamos a volver a poner para conseguir que no haya consumos cuando no está siquiera puesta la lámpara. Mira, ya tengo puestas alimentaciones y consumos, como no tengo la lámpara y tal el esquema tan sencillo que es, no tengo ningún consumo, ni en la corriente de filamento, ni en la corriente de alta tensión. Entonces ya lo único que me quedaría es ponerle un chupete y ver cómo se comporta. Y es lo que voy a hacer ahora, buscar un chupete y ponerle ahí, por la parte de abajo, lógicamente, aquí, le vamos a meter una lámpara y vamos a ver qué hace. Mira, es curioso, ya te diré todo lo que voy haciendo, que cuando pongo a 60 va mejor, ¿eh? Bueno, la tensión de estos... De todas formas hay cosas que me sorprenden mucho. Fíjate, teóricamente estoy metiendo filamentos 4,2 y está consumiendo 10 miliamperios. Cuando esta lámpara es de 50 miliamperios. No sé si la tengo mal calculado todo lo que es el chupete, pero claro. Es más bien el pic de nuestra... Ay, el pic ya sé lo que es. Pues a mí me pasó el otro día cuando estábamos preparando toda la polémica de Rosalía, estábamos buscando alguno de tampoco hace... Bueno, tampoco hace mucho, ¿eh? Uno de ellos puso en un tuit... Y les dije a las niñas, pero a las chicas, perdón. Les dije, pero ¿qué es esto de pic, el momento pic de subir? No, no era el momento, era el pic, sin momento. O sea, tú dices pic cuando es un momento muy bueno. Momento vale, exacto. Pero un poquito cereales. Bueno, lo dejo ahí. Fíjate que no da ni consumo, no entiendo. Quizás sea muy malo. Yo sé que como voltímetro va bien, como en perímetro no va muy bien, lo voy a dejar ahí. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que te quería decir? Que ahora estoy alimentando como a 60 voltios, un poquito más. Cuando le pongo a 80 va peor. Lo dejo ahí. Que la reacción no me hace nada. ¿Lo ves? Ahora en las publicaciones que hay en las redes, Instagram está lleno de... Que la sintonía es muy selectiva. Es una palabra inglesa que se descontextualiza, pero es... pero que no va nada. O sea, tengo una ventaja respecto a la bobina original. Pero... No hay demasiada pose de felicidad. Solamente, como habrás visto, en un solo punto, y eso es Radio Nacional seguro. Bueno, creo. Voy a mirar si es Radio Nacional. No, no es Radio Nacional, es la cadena SER. O sea, Radio Nacional le tendría que meter más capacidad y a ver si me sale. Y no me sale. Fíjate qué curioso. Sí, ahí. 41. Ahí lo tengo. Está un poco floja de inducción. Yo eso ya lo vi. ¿Lo escuchas, no? Los datos de contratación del segundo trimestre de la encuesta de población activa.
Por solo 8,49 euros la... Láser. Y recuerda, si es fresco. Ah, mira. Pero la verdad es que la reacción no hace nada. Voy a cambiar el sentido de los devanadores de la reacción. Mira, ahora ya le hemos cambiado el orden de los terminales del bobinazo de reacción. Y fíjate ahora qué bien cogemos. Pero debido a esta neuroinflamación del cerebro, hace muy poco este. Es su punto de partida en la nutrición, en la alimentación. Algo hace. Que esta nutrición tiene en el equilibrio. Igual luego le pongo otro mejor. Pero también en los alimentos. Mira, si ahora yo le doy más tensión. Pero también sabemos que muchos de estos alimentos. Pero tampoco hace nada la reacción. Luego le voy a poner la tensión menor. De alguna forma un efecto también inflamatorio en la lámina propia y también en el intestino. Mira, me cambio el circuito. Ahora digamos la realimentación queda en paralelo, saliendo de placa, sale la bobina de realimentación y luego en serie con esa bobina va el condensador que ya va a masa. Es este. ¿Ves que sí hace efecto? Es decir, cuando lo tengo más abierto, mira, la reacción se aproxima más a lo que puedes ver en este esquema. Este esquema también tiene la característica de ser alimentado por el sector de continua, poniéndole en serie, digamos, una resistencia de una bombilla de 10 vatios. Es decir, esto violaría la patente hecha por Antonio Fernández, pero bueno, ahí era un kit que se podía comprar. Y como puedes ver, de la placa sale un condensador fijo, un condensador variable, una bobina de reacción y a masa. También hay un choque, pero ese choque lo pone ya para ir a la baja frecuencia. Es decir, ahora hemos puesto entre placa y masa todo lo que es un circuito serie de condensador variable y bobina de reacción. Y eso es lo que yo voy a aplicar, o lo que he aplicado. ¿Ves? Vamos a ver. Como ves, sí que es verdad que contra menos capacidad tengo, estamos en la COPE, que es la que se escucha más débil. Esta es la corriente de filamentos. Bien, ¿qué problema tengo ahora? Ya sabes que estoy con ese devanado. Pues que no llego a tener reacción. No tengo el famoso pito. Si tengo una mejora, pero tengo pito. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar el orden de los cables. A ver qué hace. Mira. Ahí incluso escucho otra. Pero en ningún momento me llega a pitar fuerte. Voy a intentar escuchar. Lo que estás escuchando en este momento es cadena COPE. Y yo creo que esta puede ser. Voy a intentar poner onda cero. Mira, de los locales de ocio. Sin duda, y entre tanto, ¿cuánto están ayudando las redes sociales para amplificar estas denuncias y también para saber cómo actuar en caso de que sintamos esos pinchazos? Bueno, y también para generar mucho ruido. Ya sabemos que las redes sociales en ese contexto pues generan mucha información ahora mismo. Ahí la tienes, pero no llega. Ayer mismo también anunciamos un grupo de trabajo con un cuerpo nacional de policía, de tal manera que podamos trabajar, pues como ya hemos hecho, pues manejando. Para cuando se produce cualquier situación, poderla poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Creo que ahora mismo estamos ante un fenómeno, esto de los pintazos, es un fenómeno información que den pie a protocolo. Mira, he aumentado la inducción de esa bobina. De esa bobina tenía dos devanados. Uno es el que usé en reacción antes. Y lo que he hecho ahora es unir los dos devanados, con lo cual ya tengo 140 microhenrios. Y estoy usando como bobina de reacción, que no es muy de reacción, es esta. ¿Ves? Ahora, si toco el condensador, lo tengo puesto, digamos, en paralelo. No he corrido ni nada para venir aquí. Es que claro, estábamos comentando que... Bueno, hace muy poco ahí, muy poco el condensador este que hemos puesto como de reacción. Ahí tengo Radio Nacional. Luego bajamos y le damos un beso a todos nuestros compañeros de informativos que también están hincando ahí los codos. Con Miguel Ángel Domínguez. Esa es Radio 5. También hace muy nada casi el condensador. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de celebración y de enhorabuena. Nos vamos ahora. No es fácil, para nada, mantenerse en el tiempo en prácticamente ningún... ¿Qué significa todo? Escucha la firma de Dios. Eso es Toda ficción sonora original. Cadena Ser. Y ahora sí, cuando yo muevo el condensador de reacción, Y diseño sonoro de Teo Rodríguez. es decir, cuando aumento su capacidad, Los agregadores de audio. ¿ves? Ahí tengo más Con Repsol puedes mover señal. 100% renovable en la carretera, en tu ciudad, en No, pero me gusta el pitido, porque es un receptor de reacción. con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wile podrás disfrutar y ahorrar en tus recargas. Y Voy a cambiar la tensión de filamentos. Tendrás recargas gratis, porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Estoy a 70 voltios más o menos. Para movilidad eléctrica. Ahí suena mucho peor. La ventana, con Rosa del Vado. Vale. Ya digo, todo estoy haciendo con el condensador de reacción. Ahora muevo el condensador de sintonía. Lo que sí es que es muy selectivo. Puesto ahí el condensador de sintonía, el condensador de reacción no me hace nada, lo cambio un poco de posición e intento ver si cojo la copia. Se ha adelantado un día el año pasado. En las últimas 5 décadas este anticipo se ha repetido. Este es. Que con la pandemia se retrasó ¿Ves? levemente. Y soy capaz de Consumo diferente en cada lugar del mundo. darle más amplitud, de darle más señal, pero no llega a pitar. A nivel global ante este problema. Pero apostar por nuevas formas de producir, consumir o desplazarse son pequeños cambios que La verdad que como receptor tiene un gustazo, ¿no? De torpes, porque te vamos a contar la actualidad. Pero como no tiene el pito que a mí me gusta, De hoy, el Barça anunciará en las próximas horas a Koundé, Mikel Zubalde, con Lorenzo Brown y Juan Núñez. ahora, el único que no cojo es Onda Cero. Está ahí. Pero tiene una señal muy baja. Ahí la tenemos. Ahí está. Entonces, bueno, lo que tengo casi seguro es que voy a unir los dos devanados de esta para que llegar mejor aquí a Radio Nacional. Esta es Radio 5. Porque sobre todo... Ahí está Radio Nacional. Los árboles, ¿no? Sí, sobre todo... O sea, estoy ahí con 140 microhenrios de inductancia. Yo tengo mi profesión y aparte... Pues, Vale. Isa no tenía... Y ahora voy a hacer otra trampa, otro truquito. Mira, ahora he metido como devanado de reacción esa bobina concéntrica que ves ahí. O sea, he quitado esto de arriba, he puesto como bobina concéntrica, pero el resultado es muy pobre. Claro, también puede ser que no haya acertado en los devanados.
Estoy haciendo reacción paralelo, ¿eh? Estoy tocando el condensador de reacción. La revolución no será televisada o y no. en América. Todo esto pues me conmovió mucho como hablaba del jazz y de esta música que ha hecho que yo mismo me haya vivido. Es rarísimo porque ahí la verdad que lo único que puede ser que no estén bien los devanados. Entonces... A ver. ¡Hala! ¡Hala! Joder, te mueve. You're back to the wall, or else in the laboratory in your white coat and safety glasses. You can die for people, even for people whose faces you've never seen. Even though you know living is the most real, the most beautiful thing. I mean, you must take living so. Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. No estoy alimentando con los 70 voltios de continua que alimentaré las lámparas, no. De momento estoy con una sola lámpara, un chupete que alimenta a 3 y pico. Bueno, la tensión que como es ajustable a la fuente, que mejor me va. Segundo, he probado primero el circuito que te indiqué, el circuito que también era en azul, pero verás que era el antiguo, este ya está el reformado. ¿Y qué bobinas he probado? Pues he probado primero una bobina de 80 y tantas espiras que daba una inductancia baja y usaba como devanado de reacción, me parece 15 espiras que tienen seguidas a esas. Y no he logrado que reaccionase bien. Bien, entonces digo, ¿cómo voy a aumentar la inductancia de la bobina? Bueno, pues poniendo de forma adecuada esas 15 espiras de reacción, no, las dejo todo como bobina de sintonía. Estaremos hablando que tengo una bobina de sintonía de unas 100 espiras. Y voy a usar como bobina de reacción la bobina de antena, esa que es de hilo de Liz. Nada, el resultado no ha sido bueno tampoco. Entonces, visto que no lograba hacer una reacción de la que a mí me gusta, esa que dé pitido, lo que he hecho es, por supuesto, mantener las 100 espiras como bobina de sintonía, pero concéntrica a esa bobina le he puesto otra bobina, metida en un canuto del uso de las telas de tejido, vamos. Entonces, un canuto concéntrico lo he metido. Y con esa ya estoy consiguiendo los resultados que tú has visto en este momento. Y seguiremos trabajando en ello. Nada más. Muchas gracias y hasta el próximo.